Vamos a empezar igual, Patricia, no vamos a llegar. ¿Podemos empezar igual? El streaming está conectado y todo. Entonces empezamos. Bueno, faltan 5 minutos, pero vamos a ir empezando. Hace un frío bárbaro acá, ¿no? Veo que están todos así. Digo, lo pidió que pagaron. Bueno, ahí lo están apagando el aire. Digo esto, porque escuchar ajuste por inflación con frío debe ser terrible. No, 5 minutos nada más, que me voy a ir de lo que teníamos previsto para hoy, que es, alguien me preguntó sobre el ajuste estático, que es la primera parte, y una reflexión nada más. Todos estamos de acuerdo que cuando hago el ajuste por inflación o calculo la ganancia o pérdida por estar expuesto a la inflación desde el punto de vista impositivo, parto del estado del balance al inicio del ejercicio. Y con eso trabajo con los activos. Bueno, el activo que se hace por detracción, al total del activo hay que sacarle el activo no computable. Yo, insisto, simplifico la cosa, hago el ajuste por inflación con el artículo 95 acá. Y a donde tengo una duda de si es computable o no computable, leo los 16 puntos. Si está dentro de porque dice son activos no computables y están los 16 puntos que son activos no computables. Por lo tanto, leo, si está, es activo no computable. Si no está, es activo computable. Entonces, no me puede generar, dice, un bien de uso está ahí. Activo, un bien mueble no amortizable, está ahí. Fondo común de inversión, está ahí. Un plazo fijo, leo los 16 puntos, no está. Es computable. Ahí vamos. Entonces, no es muy ortodoxo la forma, pero es lo más práctico que hay. Lo hago con el ajuste, con la norma arriba de mi escritorio, que es pasivo lo mismo. Voy buscando, ante la duda, es un artículo así, un cachito así, ante la duda me manejo con esa información. Y la verdad eso me simplifica mucho para estar pensando o no pensando. Una vez que uno agarra la agilidad, por supuesto, después no hace falta tener el artículo. Bien, y ahora insisto, nosotros ahí tenemos el esquema, fase 1 estática, fase 2 dinámica y dónde va la técnica de liquidación. Yo me voy a referir a la fase dinámica y voy a empezar por los ajustes positivos. Cuando decimos ajustes positivos, son ajustes que generan una ganancia. Ahí va, que se calcula desde el momento que se produce el ajuste positivo a fecha de cierre de ejercicio. Ahora, el primer punto de los ajustes positivos dice, se considera un ajuste positivo los retiros de cualquier origen o naturaleza, incluidos los imputables a la cuenta particular realizados por los dueños, titulares o socios. Y ahí hacemos un punto. Separamos nosotros para el análisis el segundo punto, que es los fondos o bienes dispuestos en favor de terceros, siempre que no se hayan realizado como entre partes independientes o de la misma forma que se hubiera realizado con terceros. Entonces, voy al primer párrafo. Retiro de dueños, titulares o socios. ¿Y a qué está referido esto? Cuando hablo de dueños o titulares, se refiere a el titular de la empresa, de una empresa unipersonal. Ahí va. Entonces, la empresa unipersonal es un contribuyente que debe realizar ajuste por inflación y la respuesta es sí, está dentro de los sujetos obligados. Parte de su balance al 31, balance impositivo al 31 de diciembre del ejercicio anterior, y ahora todos los retiros que haga el titular de la empresa durante el ejercicio fiscal que estamos analizando van a generar un ajuste positivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dueño o titular está referido ahí. Cuando habla de socios, los socios no comprende a quién, a los accionistas. Y entonces, cuando habla de socio, ¿a qué se está refiriendo? Por ejemplo, a un socio de una sociedad informal. Por ejemplo, a un socio de una sociedad colectiva. Ahí va. No incluyo en este capítulo a quién, a los accionistas. ¿Sí? Entonces, un accionista, si se lleva plata, no está dentro de... Sí, está donde dice que disposición de bienes o fondos a
favor de terceros. Y ahí tengo que, si hay un accionista, lo debo ubicar en ese párrafo. Ahí va. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué pasa? Y en este esquema, si un director de una sociedad retira dinero, vieron que los directores se van llevando dinero enero, febrero, y después queda sujeto ¿a qué? A la aprobación de la asamblea. Ahí va. Vamos, un director que no es accionista, solo ejerce el cargo de director en la sociedad que estamos analizando. Ahí nosotros pusimos un ejemplo, pero vamos a conceptualizar primero. ¿Cómo funciona el director? No es ni dueño, ni titular, ni socio. ¿Todo de acuerdo? Por lo tanto, no está en la primera parte de ese punto. Ahora, si un director se lleva plata, ¿es una disposición de fondo? Y acá requiere un análisis. Ahí va. Si concluimos que hay disposición de fondo, está dentro de la norma, y si no hay disposición de fondo, no hay ni retiro, ni disposición de fondo, no hay ajuste positivo. Entonces, ya sabemos que no es ni dueño, ni titular, ni socio. Voy a ver si hay disposición de fondo. ¿Qué dice la norma? Todos los retiros que hace un director se deben comparar con lo votado por ese director por la asamblea que trata el ejercicio por el cual hizo los retiros. Entonces, vamos a este análisis. Retiró durante el ejercicio 2019 1.200.000 pesos. Fue retirando, supónganse que retiró 100.000 pesos por mes. ¿Estamos de acuerdo? La asamblea que trata ese ejercicio le aprobó 1,5 millones de pesos. ¿Qué dice la ley de impuesto a las ganancias? Que si los retiros efectuados por el director no superan lo votado por la asamblea, no existe disposición de fondos. Por lo tanto, si no es retiro de dueño, titular o socio y no hay disposición de fondo, todo lo que se llevó el director no genera un ajuste positivo en el ajuste por inflación. Ahí vamos, porque no está comprendido conceptualmente dentro del punto 1. Ahora, ¿qué puede pasar? Que el director, y por favor ahora, que el director retire por encima de lo votado por la asamblea. Ahí vamos, siempre director que no accionista. Entonces, vamos, el director retira por encima de lo votado por la asamblea. Supongamos, en el ejemplo, que el director retiró 900.000 pesos. ¿Es así? Retiró 1.200.000, el mismo ejemplo que antes, retira 1.200.000. Pero en lugar de la asamblea aprobarle 1,5 millones, le aprueba 900.000 pesos. Ahí va. Entonces, ¿qué dice la ley de impuesto a las ganancias? El excedente de lo retirado comparado por votado por la asamblea es una disposición de fondos. Y si yo hago el análisis, hay 1.200.000 contra ¿cuánto? 900.000. Ahí hay 300.000 que para la ley de ganancias configuran que una disposición de fondos. ¿Cuáles son los últimos retirados? Con esto estoy diciendo que si en el año vino retirando dinero, los primeros del año que retiró corresponden a los 900.000 y los últimos corresponden al excedente, que en nuestro ejemplo, ¿cuánto es? 300.000. Ahí va. Esos 300.000 para la ley, artículo 73, es una disposición de fondos. Guarda que si es una disposición de fondo, devenga que interés presunto a favor de la sociedad. Ahí va. Entonces, esos 300.000 devengan interés presunto a favor de la sociedad. Si estamos todos de acuerdo conceptualmente con eso, ahora voy al ajuste por inflación. Me paro en el primero de los ajustes. ¿Hay retiro de dueño, titular o socio? No. ¿Este qué es? Director. ¿Hay disposición de fondo? Analizo así. ¿Por los primeros 900? No. ¿Por los últimos 300 hay disposición de fondo? Sí, un minuto. ¿Pero qué dice el artículo? Disposición de bienes o fondos que no devenguen ¿qué? Intereses a favor de la sociedad. Y estos devengan el interés presunto del artículo 73. Y entonces ahora cuando repaso digo, el 1.200.000 que se llevó, ¿genera ajuste positivo? Y la respuesta es no. Los primeros porque no hay disposición de fondo y los segundos porque hay disposición de fondo, pero devenga ¿qué? Interés presunto a favor de la sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los retiros de un director, conclusión, los retiros de un director no generan ¿qué? Ajuste positivo en el ajuste por inflación, por lo que acabamos de decir. Digo ahora, si fuera un accionista,
¿Puede ser ese caso? Digo, un accionista retira dinero de la sociedad. Y acá me cambia el concepto. Porque si un accionista retira, y voy a un ejemplo fuera de lo que tenemos planteado. Supongamos que una persona, un accionista retira 200.000 pesos. ¿Qué análisis deberíamos hacer para saber qué tratamiento tienen esos 200.000 pesos? A partir del 1 de enero de 2018, con la incorporación del artículo 46.1, que habla de ¿qué? De presunción de intereses. Y entonces la presunción de dividendo, presunción de dividendo. ¿Qué debería hacer yo? Se lleva 200.000 pesos. Tengo que comparar esos 200.000 pesos con los resultados no asignados contables al inicio. ¿Estamos de acuerdo? Si el resultado no asignado al inicio supera los 200.000 pesos, ese retiro el legislador presume que hay que un dividendo. Ahí va, y de hecho le tendría que retener que el 7%. No estoy hablando de ajuste por inflación, sino que estoy diciendo cuál es el tratamiento en el impuesto a las ganancias. Entonces, cada retiro que hago lo comparo con, que hace un accionista, se compara con el resultado no asignado contable al inicio del ejercicio. Si el retiro está por debajo del resultado no asignado al inicio, hay una presunción que eso que es un dividendo. Ahí vamos. Ahora, miren lo que puede pasar. Como para cerrar este tema, digo, al inicio tengo 1 millón de pesos de resultados no asignados. Se lleva 200.000, ¿esto qué es? Dividendo. Se lleva 400.000, 200 más 400, 600, lo comparo con el millón, los 400 que se llevan, ¿qué siguen siendo? Dividendo. Se lleva 500.000, ahí va. Entonces yo tengo 200 más 400, 600, más 500, 1.100.000. Y al inicio, ¿cuánto había? 1 millón, 1 minuto. Esos 500 hasta 400, es decir, hasta completar ¿cuánto? El millón que tengo al inicio, ¿qué son? Dividendo. Entonces, del último retiro, que es 500, yo tendría que abrirlo y decir, hay 400 que ¿qué son? Dividendos. Y los otros 100 debo esperar. ¿Para qué? Para compararlos con los resultados no asignados al cierre del ejercicio que estamos analizando. Tengan presente que hasta ahora comparé con ¿qué? Con el resultado no asignado al inicio. Ahora, estos 100, ¿por qué estos 100? Porque la ley me dice, si usted retira en exceso del resultado no asignado al inicio, y es este caso, en exceso son ¿cuánto? Los 100. Lo tiene que comparar con el resultado no asignado al cierre. Ahí vamos. Digo, resultado no asignado al cierre, 300.000. ¿Qué son esos 100 que me llevé? Dividendos, que se llevó el accionista. Dividendos. Ahí vamos. Porque dividendo es el resultado, hasta completar el resultado no asignado al inicio y más el resultado no asignado al cierre. Ahí vamos. Ahora miren este. Vieron que yo dije resultado no asignado al cierre, 300. Entonces estos 100 que se llevó de más son ¿qué? Dividendos. Viene después, se lleva, ¿usó cuánto de estos 300? 100. ¿Le quedan cuánto? 200. Todos seguimos el análisis, ¿no? Se lleva otros 600.000 pesos. Estos 600 ya los tendría que comparar con ¿qué? Con el resultado no asignado al cierre. Entonces, si se llevó 600, la norma que dice, hasta los 200 es dividendo. ¿Y el resto qué es? Disposición de fondos. ¿Me siguieron? Esto es, desde el punto de vista técnico, lo que pasa hoy en el impuesto a las ganancias. Entonces, siempre tengo que analizar si lo que se está llevando es dividendo o qué, o disposición de fondos. Siempre estoy hablando de qué, en principio hago el ejemplo con un accionista y después vamos a decir para todos los que se aplica. Entonces, yo digo, el accionista está en el punto 1, retiro de dueños titulares o socios, no está ahí. Pero como ajuste positivo, el punto 2 dice que es ajuste positivo cuando la sociedad que pague dividendos. Y entonces ahora tengo un ajuste positivo 1, que son retiro de socio y disposición de fondos. Ajuste positivo 2, pago de dividendos. ¿Qué debería ser? Y ahora lo llevo al ajuste por inflación. Cada uno de los retiros que dije que es dividendo,
tengo que hacer ¿qué? Un ajuste positivo, pero por el punto 2 de los ajustes positivos que dice cuando usted pague dividendos. Ahí vamos. Entonces, no tengo duda que el primer millón más los 300.000, que es el resultado no asignado, al cierre, es decir, por el 1.300.000 va a haber ajuste positivo porque son dividendos. Me queda para analizar que el último retiro, ¿es así o no? El exceso de los resultados no asignados al inicio del cierre, me queda para analizar eso que la ley me dice, señor, eso es una disposición de fondos. Ahí va. Ahora, si es disposición de fondos, ¿hay ajuste positivo del punto 1? Y la respuesta es no, porque esa disposición de fondo que devenga, intereses. ¿Está? Entonces, para un accionista voy a tener que analizar, para saber qué ajuste positivo corresponde hacer, es, si es dividendo, corresponde. Y si es disposición de fondo, no corresponde porque justamente devenga interés. ¿Todo de acuerdo? Ahora digo, puede ser con este, ahora mezclo director y ¿qué? Y accionista, que esto se puede dar en la realidad y se da mucho. Entonces, en primer lugar, siempre en primer lugar se lo trata como accionista. Ahí va, entonces, vamos al ejemplo. El director retira 100.000 pesos, va haciendo retiros a cuenta de honorarios. Ahí vamos. Entonces retiró 150.000 pesos por mes. O sea, en el año retiró 1.800.000 pesos. Este es el planteo, ¿no? Y ahora lo analizamos. Retiró 1.800.000 pesos. Y la asamblea le aprueba 1.200.000 pesos. No veo, me va diciendo Patricia, pues no veo de acá hasta allá. Pero no importa. Retiró 1.800.000 y la asamblea le aprueba ¿cuánto? 1.200.000. Guarda que este es ¿qué? Director y accionista. Si fuera director, ya lo allanamos el camino. Este es director y accionista. Entonces, hasta el retiro de 1.200.000, que es lo que le aprobó la asamblea, perdona, hasta ese retiro no es ni dividendo, son honorarios, no es ni dividendo ni disposición de fondo. Ahora, hay una parte que son 600.000 que está retirando por encima de lo votado por la asamblea. ¿Me siguen? Ahí, ¿qué tengo que hacer? El primer retiro que exceda el 1.200.000 que aprobó la asamblea, lo tengo que comparar ¿con qué? Con los resultados no asignados al inicio. En primer lugar, analizo que, como es director accionista, en primer lugar analizo si hay dividendos. Hay un profesor que dio muchas veces acá que dice dividendo mata honorario. ¿Vieron el billetera mata galán? Él dice dividendo mata disposición de fondo. Y la realidad es así. Primero la ley dice configura un dividendo. Entonces estoy haciendo este ejemplo. Retiró 1.800.000, se aprueba 1.200.000. Hay 600 y supónganse que esos 600 lo retira 100.000 pesos por mes los últimos 6 meses. Los primeros 100 los tengo que comparar cuando retira ¿con qué? Con el resultado no asignado al inicio. Si el resultado no asignado es mayor a 100, ¿qué hay ahí? Dividendo. Y si hay dividendo en el ajuste por inflación, ¿qué hay? Ajuste positivo por el segundo punto que dice el señor, cuando paga dividendos hay ajuste positivo. Entonces, voy a hacer este ejemplo. Al inicio del ejercicio, ¿cuánto había? Había 400.000 de resultados no asignados. Entonces, acuérdense que el excedente, ¿cuánto es? 600. De esos 600, hay 400, ahí va, que estoy seguro que son ¿qué? Dividendo y que generan ¿qué? Ajuste positivo. Me quedan 200 que todavía no puedo decir si es dividendo o disposición de fondo porque lo tengo que comparar ¿con qué? Con el resultado no asignado al cierre del ejercicio que estoy analizando. Y si ustedes ven el ejemplo, ¿cuánto es? No hay resultado no asignado. Por lo tanto, esos 200 que me quedan, ¿qué son? Disposición de fondos. Ahí vamos. Y si son disposición de fondos, que devengan interés presunto. Y si devengan interés presunto, no hay ajuste positivo en el ajuste por inflación. Entonces, los primeros hasta 1.400.000, ¿no?
Hasta 1.200.000 se lo lleva sin problema. Los 400 restantes son dividendos, generan ajuste positivo en el ajuste por inflación desde el efectivo retiro por considerarse dividendos. ¿Estamos? Sí, hay un ejemplo de... lo que se plantea es cómo calcula el ajuste positivo. Es un ejemplo porque los coeficientes son supuestos, porque lo estamos calculando a diciembre del 2019. Ahí vamos. Digo ahora, y esto es importante porque estas mismas normas se aplican, acuérdense que se aplican para una sociedad de responsabilidad limitada. Antes de, por si se lo están preguntando, me adelanto. Desde el punto de vista contable, si yo me llevé 1.200.000, al 31 de diciembre hay un crédito por 1.200.000. No es que yo cada vez que me llevo no hacen cuenta particular a caja, así va acumulando desde el punto de vista contable, tengo un crédito, estoy hablando de la sociedad, ¿no? Por supuesto, tiene un crédito de 1.200.000. Entonces, eso queda al cierre del 31 de diciembre del 2019. Puede ser, cuando haga el balance el ajuste por inflación del 2020, no tengo que partir del balance al 31 de diciembre del 2019. Cuando vaya al activo, para hacer el ajuste por inflación, parto del total del activo y tengo que llegar al activo como computable. ¿Todo de acuerdo? Ese 1.200.000 que tengo ahí adentro, ¿es activo computable? Y la respuesta es no, porque nosotros ¿qué tratamiento le dimos? No existe ese crédito desde el punto de vista, estoy hablando impositivo. No existe, ¿por qué? Porque nosotros le dimos el tratamiento de ¿qué? De dividendo. De dividendo. Es como que el accionista se llevó la plata. Si yo lo dejo como activo, va a generar pérdida por exposición a la inflación permanentemente. No quiero que nadie me diga, no está dentro de los 16 puntos de activos no computables. No está. Pero eso es un ajuste de evaluación al rubro créditos. ¿Estamos de acuerdo? Vieron que yo saco lo no computable y después tengo que ajustar la evaluación para llevarlo a... Parto de lo contable, saco lo no computable y me queda el activo computable como contable. Tengo que hacer los ajustes para llegar a ¿qué? Al activo computable impositivo. Eso va a ser un ajuste de evaluación para sacarlo del activo, porque realmente eso no me puede generar pérdida por exposición a inflación, porque ese crédito, desde el punto de vista impositivo, no existe. Ahí vamos. Ahora, vamos a un socio, una SRL. La SRL es asimilable ¿a qué? A la anónima actualmente, con alguna particularidad que ahora les quiero decir. Tengan presente que el ajuste por inflación está con las mismas normas son las mismas normas anteriores a la reforma. Hoy la SRL funciona como una sociedad ¿de qué? De capital. Cuando se creó el ajuste por inflación, por ejemplo, los retiros realizados por los socios de una SRL no generaban disposición de fondos, estaban excluidos del artículo 73. Entonces, hoy queda como una contradicción, y les digo esto. Cuando yo voy a los activos no computables, si ustedes se fijan, hay un activo no computable que es el saldo deudor de la cuenta particular de los socios. Está saldo deudor de la cuenta particular de los socios, activo no computable, excepto que la operación se hubiera hecho como si fuera entre partes independientes. Ahí vamos, pero la realidad es que un socio, una SRL, se lleva la plata, no es que le paga intereses, se la lleva, hace un retiro, llega al cierre del ejercicio y va a estar en el activo toda la plata que retiró. Ahí vamos. Eso en una SRL, y así está en la ley, se considera un activo no computable. Ahí va, un activo no computable. Si el que se hubiera llevado la plata y llega al cierre del ejercicio fuera un director de una sociedad anónima, ¿me siguen? Ese saldo, un director de una sociedad anónima, ese saldo, ¿es computable o no computable? Un minuto. Repaso los 16 puntos de los no computables y en el único que me hace ruido es cuando dice saldo, deudor de dueños, titulares o socios. ¿El director es socio? No. Entonces no está ahí. Sigo leyendo, no está en ningún lado el saldo de la cuenta
del director es activo computable. Solo es no computable cuando se trata de ¿qué? De socios, y de socios, no de accionistas. Porque una cosa es socio y otra cosa es accionista. Concretamente estamos hablando del socio de una sociedad de responsabilidad limitada. Tiene el tratamiento de activo no computable. Ahí vamos. Ahora digo, como es similar el tratamiento, en una sociedad puede haber, en una sociedad de responsabilidad limitada puede haber gerentes que no sean socios, que sería el mismo análisis que si fuera que un director. Pero la realidad de los hechos es que la mayoría de los que son gerentes son además que socios, de ahí socio-gerente. Ahí está. Entonces, el tratamiento es igual que el que vimos para qué, para director que accionista. Ahí vamos, entonces, ¿hay un ejemplo de eso? Bueno, es un ejemplo que tiene, lo vemos, un minuto es, porque tiene resultados no asignados al cierre. Esta persona se llevó ¿cuánto? Se llevó 1.200.000, igual que el otro. La asamblea le aprobó 900, la reunión de socios. Acá no hay asamblea, es una reunión de socios, le aprueba 900. Por lo tanto, hay un excedente de 300. ¿Todo de acuerdo? Ahora, una vez que tengo el excedente, ¿qué tengo que analizar? Si ese excedente es dividendo, ¿es así? O retiro de utilidades, porque esto ¿qué es? Una sociedad de responsabilidad limitada, o si es disposición de fondos. Pero miren esta particularidad. Acá hay 300, pero al inicio de ejercicio hay resultados no asignados por 200. Por lo tanto, de estos 300 hay 200 que son ¿qué? Dividendos. ¿Todos de acuerdo? Y ahora, ¿qué me quedan? 100 para analizar. Esos 100 los comparo con el resultado no asignado ¿a dónde? Al cierre. ¿Y al cierre cuánto hay? 500. Por lo tanto, ¿esto también qué es? Dividendo. Todos los retiros, los 300 que retiró en exceso, se configura un dividendo. Y si es dividendo o retiro de utilidades, ¿qué genera? Ajuste positivo en el ajuste por inflación. ¿Ahí vamos? Bien. ¿Qué es eso? Eso ya lo vimos. Solo accionista lo vimos. Si es socio no gerente de una SRL, que esto también puede pasar. Vieron que hay 4 socios, 2 son gerentes y 2 son no gerentes. Este análisis es exactamente igual que el accionista. Se lleva plata, comparo con el resultado no asignado al inicio, al cierre, analizo cuánto hay dividendo y si no, configura que disposición de fondos. No es exactamente igual. Bien, entonces tenemos el primero de los ajustes positivos, el segundo es el pago de dividendos, el tercero es reducción de capital. Vamos al cuarto y después volvemos. El cuarto es, vieron que, con ejemplo, una sociedad tiene un límite en la deducción de honorarios a los directores, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia. Tiene un límite cuantitativo, exacto. Una cosa es cuándo lo puedo deducir, que ahí está el devengado, etcétera, etcétera, pero otra es cuánto puedo deducir. Y ahí lo que calculamos, esos 12.500 por cada perceptor, o el 25% de la utilidad, ¿y qué nos puede pasar ahí? Que estemos dentro de los límites o que estemos pagando honorarios en exceso a los que permite la ley deducir. Entonces, vamos a un ejemplo, digo, supónganse que hago todo el cálculo, periodo fiscal ¿cuál? 2018 estoy. Estoy haciendo el ajuste por inflación ¿de qué periodo? 2019. Entonces, voy al 2018, cuando hice el cálculo, esta declaración ya está presentada, pero cuando hice el cálculo de los honorarios, lo máximo que podría deducir es 400.000 pesos. Entonces, deduje ¿cuánto? 400.000 pesos. Y la asamblea posterior le aprueba 600.000. 650. Un minuto. Vamos a ubicarnos en el eje de tiempo. 31 de diciembre 2018. Hago la declaración jurada de ese periodo fiscal, calculo los límites, la sociedad aprueba 650, lo máximo que puedo deducir, ¿cuánto es? 400. Deduzco en el ejercicio fiscal 2018, 400. El excedente es la diferencia entre 650 que aprobó la Asamblea y ¿qué? Y 400. Ahí vamos. Llega el cierre de ejercicio y digo dos cosas.
llega el cierre del 31 de diciembre de 2018. Yo estoy haciendo el ejercicio 31 de diciembre de 2019, ¿es así o no? Hago el ajuste por inflación. ¿Parto de dónde? Del balance al 31 de diciembre del 2018. Primero hago un análisis del estático y digo esto. Cuando hago los pasivos computables al 31 de diciembre del 2018, dentro de la contabilidad, como pasivo, voy a tener la sociedad que hizo honorarios a pagar ¿por cuánto? Por 650.000. Entonces, en el pasivo contable tengo 650. ¿Qué dice la norma cuando hago el estático? Me dice, deberá tomar como pasivo computable hasta la suma que se pudo deducir desde el punto de vista impositivo. Por lo tanto, ¿cuánto voy a tomar como pasivo computable? ¿650 o 400? ¿Solo cuánto? 400. ¿Ahí va? Eso es en el estático. Y además, ¿qué me dice? Señor, cuando pague la diferencia, que en nuestro caso, ¿cuánto es? 250, va a tener que hacer un ajuste positivo en el periodo dinámico, 1 de enero, 31 de diciembre de 2019, por ese exceso que está pagando. En nuestro ejemplo, ¿cuánto? 250, tengo que hacer un ajuste positivo desde el momento del pago a la fecha de cierre de ejercicio. Y me dice, lo pagué en 3 veces. Bueno, desde cada pago hago un ajuste a fecha de cierre y eso se considera una ganancia. ¿Cómo? Sí, acá en el ejemplo pusimos que pagan abril, es un ejemplo. Si pagan abril, mayo y junio, tendríamos que hacer el ajuste por lo que pagan mayo, por lo que pagan abril, por lo que pagan mayo y por lo que paga en junio. ¿Ahí vamos? Bien. Sí. ¿Pero es socio o es director? Este es director. No le entendí. No, pero esperen un minuto. A ver, primero, sí, discúlpeme, yo tengo que ser ordenado porque hay un montón de gente que nos está escuchando y si él me habla así, la gente, a mí me escuchan porque tengo un micrófono y todo lo que están escuchando no llevan el tema. Déjenme que le diga esto. Y repito la pregunta y después háganla por escrito, por favor, les pido, si no se nos desordenamos. Pero el señor me dice, hay un socio gerente que retiró durante el año. Ahí va. Después la sociedad le aprueba esto. Vamos a suponer este ejemplo. Supónganse que él retiró 500.000 pesos. Llega el cierre y tengo en el activo, cada vez que retiró, otra vez, cuenta particular, socio A, caja, cuenta particular a caja. Llega el cierre, retiró 500, en el activo de la compañía hay 500. ¿Está? Cuando yo hago la declaración jurada del periodo fiscal 2018, retira ¿cuánto? 400. Le deduzco 400. Y cuando llega la reunión de socios, apruebo 650. Yo le quiero decir cómo este es el tratamiento impositivo. Ahí va. Parto el balance al 31 de diciembre de 2018. Voy al activo. Me dice, toma el activo contable. Dentro del activo contable están los 500 que todos dijimos que es un crédito. Cuando digo, lee los 16 puntos, empiezo, es un inmueble, es un bien de uso. Cuando llego al 13, dice, es un crédito, es una cuenta particular de un socio. Sí, vieron que dice la cuenta particular de los socios, que no esté realizada como entre partes independientes. ¿Esto es eso? Sí, lo tengo que sacar como activo no computable. Ahí vamos, saco los 500. Por lo tanto, los 500 no me generan ni ganancia ni pérdida por estar expuesto a la inflación. Es como si fuera un bien de uso, para decir de otra manera. Este es el tratamiento que le da la legislación. Y cuando armo el pasivo computable, lo dije hace un ratito, ¿tomo cuánto? Los 400, que es lo que se pudo deducir. Le digo yo qué pienso. Yo cuando hago ese análisis digo, no, la empresa, para registrar el pasivo, ¿no hace honorarios 650 a honorarios a pagar 650? Llévenlo al terreno impositivo. ¿Cuánto pudimos deducir? ¿El pasivo cuánto es? Impositivo estoy hablando. ¿Cuánto es? 400. Entonces, saco lo contable y registro. 400 que mandé no registro en ningún lado. Lo impositivo no se registra. Pero mentalmente hago ese análisis. 400, bueno, 400 es pasivo
computable. Ahí vamos. Y después, como nosotros dijimos, paga 6.50, después el análisis, igual que dijimos hasta ahora. Cuando paga la diferencia de 2.50, ¿qué genera? Un ajuste positivo desde la fecha de pago a fecha de cierre de ejercicio. Ahí estamos. Bien. Por favor, si quiere, retome la pregunta por escrito. Hágame favor, ponga el ejemplo por escrito. Bien. No sé qué iba a decir. ¿Eso qué es? Bueno, el otro punto es otro ajuste positivo, ¿no? Es la adquisición de... En realidad, nosotros siempre decimos la adquisición de bienes de uso, pero no es así. Es la adquisición de bienes considerados no computables del punto 1 a 10 del artículo 95. Esto obedece. Como la filosofía del legislador en el ajuste por inflación es, señor, y yo comparto, no es que digo la filosofía de él y no la comparto, dice, señor, usted tiene 1 millón de pesos, y me parece que hasta lo hemos hablado acá, usted tiene 1 millón de pesos al inicio del ejercicio, por eso partimos al inicio, y lo mantiene durante todo el periodo, y al cierre tiene 1 millón de pesos, si la inflación fue un 30%, gané o perdí. Perdí. ¿Es así? Porque, ¿y qué análisis hace él? Dice, si usted tenía 1 millón y la inflación fue un 30%, para mantener el poder adquisitivo, para comprar la misma cantidad de bienes que compraba acá con 1 millón, usted al cierre tendría que tener ¿cuánto? 1.300.000. Y acá es lo que nos cuesta razonar. El legislador supone que ese millón que tenía al inicio lo mantuve todo el periodo expuesto a la inflación. Ahí va, entonces dice, yo supongo que este millón usted lo tuvo todo el ejercicio. Tendría que tener 1.300.000, tiene 1 millón, perdió 300. Esa es la filosofía del ajuste por inflación estático. Por supuesto, todos entendemos que si en lugar de tener 1 millón de pesos, tengo una deuda de 1 millón y al cierre tengo una deuda de 1 millón, la misma deuda, y la inflación fue el 70%, gané. ¿Está así? Gané, porque ¿cuánto debería deber en términos constantes? 1.700.000. Me dice, debes 1 millón, te ganaste 700. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque justamente esto es lo que hacemos nosotros en el ajuste por inflación. Esto que estoy contando es el ajuste por inflación que estático. Lo único, yo siempre digo, yo acá tengo el saco, la corbata, la camisa y tengo el 1 millón de pesos en el bolsillo. Y esto es todo mi activo. Entonces el legislador me dice, toma el total de activo y saca todo hasta que te quede ¿qué? Saco la camisa, la corbata y me queda ¿qué? El 1 millón de pesos. Y lo mismo pasa con el pasivo. Fíjense que lo que hace es tomar una posición que monetaria al inicio del ejercicio. Y una vez que tiene el 1 millón de pesos o la deuda, que es el capital expuesto, la diferencia entre activo y pasivo, ahí saca la ganancia o pérdida por exposición a la inflación. No hace más que eso. Ahora, la realidad de los hechos, parece irracional pensar que una persona se quede con 1 millón de pesos acá arriba esperando 12 meses y no. La realidad es que esa persona, ¿qué hace? Lo reinvierte y digo esto. Si la inflación de todo el periodo fue 30%, ahí vamos, y yo en marzo compré un camión y la inflación desde marzo hasta el cierre del ejercicio fue un 20%, ¿estamos de acuerdo? Esto es el planteo imaginario que estoy haciendo. Yo digo, tenía 1 millón de pesos. Lo tuve, 1 millón de pesos. Lo tuve hasta marzo, y en marzo compro un camión. Un camión estoy protegido en términos de pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Entonces, todos están de acuerdo que si la inflación fue un 30% y yo tuve el dinero de enero hasta marzo, que fue un 10%, la realidad es que yo perdí ¿cuánto? Solamente 100.000, que es la pérdida en el poder adquisitivo de enero ¿a dónde? A marzo. ¿Por qué? Porque ahí ya compré el camión y me protegí de la exposición a la inflación. Si estamos de acuerdo en esto, mi pérdida tiene que ser 100.000 pesos. ¿Cómo se muestra esto? Vamos a la situación. Una persona tiene 1 millón de pesos al inicio. Ajuste estático, primera parte. Actualizo el 1.300.000, me da 1.300.000, resto 100, me dice, señor, usted perdió, activo más que pasivo, ¿perdió cuánto? 300.000 pesos. Ahí va. ¿Hay algún otro ajuste estático? Nada, no tengo más nada. Voy a los dinámicos. Usted compró un bien de uso. ¿El bien de uso qué genera? Un ajuste positivo. ¿Un ajuste positivo qué es? Una ganancia que es equivalente
al valor de la inversión desde ahí hasta fecha de cierre de ejercicio. Desde ahí hasta fecha de cierre de ejercicio, la inflación, ¿cuánto fue? 20%. ¿Es así o no? Entonces, 1.000.000 por 0,20 me da 200.000 pesos de ¿qué? De ganancia. Entonces tengo 300 de pérdida, ¿es así o no? Y 200 de ajuste positivo en ganancia. Conclusión, llega a lo mismo que concluimos racionalmente con el cálculo. Llega a que este contribuyente perdió ¿cuánto? 100.000 pesos por haber tenido expuesto a la inflación desde enero hasta ¿cuándo? Hasta marzo. Ahí va. Y esta es la filosofía de todos los ajustes positivos. No debo enroscarme. Alguien dice, y si no tenía la plata y compraste un camión, un minuto. Si no tenía la plata y compré un camión, me endeudé. No tengo otra. No, o si tienen otra, díganmela, pues yo tenía ganas de comprarme un camión y no sé cómo. Pero digo, si yo me endeudé, al endeudarme, ¿qué generé a partir de ahí? Un pasivo computable, un pasivo que genera ganancia por exposición a la inflación. A ver, esto es para explicarlo. Después, cuando hago el ajuste por inflación, tengo que ir a lo pragmático. Compré un bien de uso y ajuste positivo de la compra a la fecha de cierre de ejercicio. Esto es para entender más o menos lo que estamos haciendo. Entonces, digo esto. Si compro el bien de uso, hago el ajuste positivo. Y hay algo que debo decir, es el bien debe estar en el patrimonio al cierre del ejercicio. Todos los ajustes positivos, yo compro el bien. Y hay ajuste positivo en la medida que el activo que compré esté en existencia al cierre del ejercicio. Si lo vendí antes, no hay ajuste positivo. Es otro el tratamiento. ¿Estamos de acuerdo? Bien. No, una cosa que quería decir. Si compro acciones, ajuste positivo. Porque no es solo bienes de uso. Es... Otra vez, voy a los activos no computables y me fijo, del 1 al 10, compré alguno de esos, hay que ajuste, siempre que esté en existencia al cierre, ajuste positivo. Entonces yo podría decir, compro un inmueble, ajuste positivo, que no sea bien de cambio, fondo común de inversión, guarda con esto, fondo común de inversión, ¿qué es? Activo no computable, y está entre los puntos del 1 al 10. Por lo tanto, si compro un fondo común de inversión, ¿qué hay? Un ajuste positivo. Y recuerden que es no computable. Por lo tanto, si yo voy al activo y empiezo a agarro el rubro de disponibilidades. ¿Por qué digo esto? Porque hoy el Fondo Común de Inversión casi es disponible. ¿O no? Vieron que mucha gente, como no puede ser un plazo fijo, tiene que respetar determinado periodo, lo que hace es compra un fondo que puede salir cuando quiera. La verdad va a estar dentro del rubro de disponibilidades. Eso es un activo como no computable. Y si es un activo no computable, cuando invierto en un fondo común de inversión, lo que invierto genera un ajuste positivo. Esto es para tener en cuenta, porque esto se va a dar en la práctica. ¿Qué me decías? No, ahora en otro punto de los fondos del 25.8. Hay un tema, y yo acepto que la ley se modificó en el 92, agregaron renta de fuente extranjera. Hay muchos que tienen un criterio sobre lo que voy a decir. La ley de ganancia del 92 hasta ahora se reformó 70 veces. Si el legislador lo hubiera querido cambiar, lo hubiera cambiado. Tuvo todas las oportunidades del mundo. ¿Por qué digo esto? Si ustedes van activo no computable, voy al punto 8 de activo no computable, esto es muy importante. En el punto 8 dice inversiones activo no computable son las inversiones realizadas en el exterior que no estén afectadas a la obtención de ganancia de fuente argentina. Y entonces puede ser que una empresa que tenga un plazo fijo en el exterior. Ahí vamos. Tengo un plazo fijo en el exterior, es un activo no computable. Esto tiene que ver, si yo dejo esto así, parece que no cerrara el tema, pero, y lo digo conceptualmente, todos los activos computables, si van a las normas de evaluación del ajuste por inflación, se deben reevaluar al cierre. Todos los activos computables. Yo tengo moneda extranjera, ¿qué tengo que hacer? Reevaluar la fecha de cierre de ejercicio. La diferencia de cambio es una ganancia grabada. Ahí va. Tengo un plazo fijo, tengo una cuenta a cobrar en moneda extranjera, ¿qué tengo que hacer? Reevaluarla a fecha de cierre. La diferencia de cambio, ganancia o pérdida, según haya subido o bajado la moneda extranjera. Siempre ganancia, ¿no? Pero digo, tengo acciones. Por favor, tengo acciones.
La acción aumentó su valor de cotización a fecha de cierre de ejercicio. ¿Tengo que reevaluarla desde el punto de vista impositivo? La respuesta es no. No, ¿por qué? Porque la acción, ¿qué es? Un activo que no computable. En la ley de impuesto a las ganancias solo genera, y esto fue toda la vida así, no tiene nada que ver la reimplantación del ajuste por inflación. Los activos computables generan resultado por tenencia. Los activos no computables no generan resultado por tenencia. Y ahora digo, por ejemplo, ténganlo en cuenta por lo que estoy hablando de los fondos comunes de inversión. El fondo común de inversión, ¿qué es? Activo no computable. No genera resultado por tenencia. Si yo invertí en un fondo y el valor de cotización del fondo al cierre del ejercicio aumentó 4 veces, eso no es ganancia gravada por el impuesto. Está, ¿no? Ahora digo, si los no computables no generan ganancia por tenencia, miren lo que me pasa con el plazo fijo que una empresa hace en el exterior. El plazo fijo que está en el exterior, lo invertí con $1 a 40 pesos. Llega el cierre de ejercicio, el dólar está a 60. Desde el punto de vista contable, lo tengo que revaluar. ¿Es así? Aumento el valor del plazo fijo y la diferencia es una ganancia contable. Ahí vamos, desde el punto de vista impositivo. Eso es ganancia. Y la pregunta que me tengo que hacer es, ¿esta ganancia, esta revaluación, es de un activo computable o no computable? Si es computable, ¿es ganancia qué? Gravada por el impuesto. Si es no computable, no hay ganancia gravada por el impuesto. Y esta inversión en el exterior, por el punto 8 del artículo 95, es un activo no computable. Por lo tanto, ese activo no computable no me genera ganancia. ¿Por qué? Por tenencia. No obstante esto, hay un ajuste. Ahora voy al ajuste por inflación. Dice, vos tenés plata acá, sí, te la llevás al exterior, ¿qué estoy haciendo? Transformando un activo ¿qué? Computable en un activo ¿cómo? No computable. Es lo mismo que comprar a qué, un bien de uso. Entonces, vos tenías plata acá, te la llevaste a hacer un plazo fijo en el exterior, desde que te la llevaste a fecha de cierre, genera un ajuste positivo. Y eso es lo que está dentro de los ajustes positivos marcados. ¿Ahí vamos? Bien. Guarda. Pues tú dices, me llevo la plata afuera, el día que la quiero atraer, ¿qué pasa? El día que, miren que yo la tengo afuera, la traigo y al otro día tengo la ganancia me la llevé, por favor, me la llevé a 3, ¿se acuerdan cuando el dólar estaba a 3 pesos? Que éramos chiquitos, ahí tenía, me la llevé a 3 pesos. 3 millones de pesos era $1 millón. Ahí vamos, me lo llevo y hoy está a 60 y no fui revaluando. ¿Por qué? Porque no está grabado, fui revaluando contablemente, no desde el punto de vista impositivo. Ahora la traigo acá y ¿qué hice? Transformé un activo no computable en ¿qué? Un activo computable. Tengo que pagar por toda esa diferencia. De terror, conviene dejarla ya, ¿no? Bien. Ajuste, porque la realidad es que siempre tuve ¿cuánto? $1 millón. Ahora 60, tengo que pagar el 30, tengo que pagar 18, 60 menos 3, me quedan 57, tendría que pagar el 30% de eso. Hay que esperar hasta que esté la tasa del 25. ¿Qué, Patri? Sí. Conviene dejarla. No, bueno, pero eso no, eso cada uno. Bien, digo, ajustes negativos. ¿Estos son cuáles? Los que generan ¿qué? Pérdida por exposición a la inflación. Son ¿qué, por ejemplo? Cuando hace un contribuyente que un aporte a la sociedad. ¿Es así? ¿Por qué? Porque esa plata no estaba al inicio, viene la plata y al momento que entra empieza a generar ¿qué? Una pérdida por exposición a la inflación. Yo digo, técnicamente, ¿y si me aporta un bien? ¿Me siguen? ¿Qué pasa si me aporta un bien? Si me aporta un bien es un ajuste positivo y además que un ajuste, pues yo voy a hacer que me aporte un camión, un socio. Hay un ajuste positivo porque es un aporte y un ajuste negativo ¿por qué? Porque lo que es la incorporación de un bien de uso, entonces va a estar como neutralizado. Después dice, las inversiones en el exterior de punto 8, cuando se realice su afectación, esto es cuando traigo la plata, todos recuerdan la inversión en el exterior, la traigo a Argentina, desde el momento que la traigo a fecha de cierre de ejercicio, me genera ¿qué? Un ajuste negativo. Ahí va. Desde el momento que la traigo, porque estoy transformando un activo no computable, ¿en qué? En un activo
computable. La traigo de afuera, genera un ajuste positivo. Y el último de los ajustes, que yo siempre lo critico y digo, y lo dejan y no sé para qué. Si yo tuviera un bien mueble, a veces la irracionalidad, ¿no? Yo tuviera un bien mueble no amortizable, que hoy hablábamos de eso. Entonces me decía, un cuadro, por ejemplo. Supóngase que yo tuviera un cuadro, una empresa tiene un cuadro que lo compró en el año 80. También pagó $1 millón el cuadro. Hoy el cuadro, ¿qué dice la ley? ¿Lo querés vender? Sí, lo voy a vender, $1 millón. Entonces, cuando lo vendo, la norma dice, tenés que tomar precio de venta menos costo o valor de la inversión, sin actualizar. No importa cuándo lo compré acá. No, fíjense que estoy diciendo antes del 80, es antes del 92. Como es un bien mueble amortizable, no se actualiza. Entonces yo tengo el cuadro de Quinquela que hoy vale $1 millón, 60 millones de pesos. Y lo pagué acá $1 millón, cuando el dólar estaba 0,80 son 800.000 pesos. Entonces tengo que, para determinar la utilidad, tomar 60 millones menos 800.000 pesos. Entonces tengo que pagar casi impuesto por los 60 millones. Parece que el legislador le quedó un cargo de conciencia, entonces dice, bueno, tenés razón. Y mire lo que dice, te permito un ajuste negativo, ahí está, una pérdida de los 800.000, desde el momento que lo vendiste al cierre. ¿Está claro eso? Un ajuste negativo. No me permitió actualizarlo durante 28 años y ahora me dice, no, tenés razón, te doy un ajuste pérdida, un ajuste negativo por el costo computable, que en nuestro caso, ¿cuánto es? 800.000, de ahí a fecha de cierre de ejercicio. Quiere decir que si desde lo que vendí a fecha de cierre la inflación fue el 20%, me reconoce 160.000 pesos. Me quedo con el Quinquela, ¿no? Pues se tiene que pagar medio cuadro para el fisco. ¿Qué más, Patricia? No, acá se necesita de los cuando genera un aporte de ajuste negativo, pero son ejemplos que les quedan. Sí. Cuando traigo los fondos. Sí. Yo, una cosa, acá dimos los ajustes positivos, los ajustes negativos. Señorita, fíjese si hay preguntas. Bien, digo esto. Insisto, desde el punto de vista pragmático, yo lo que hago, me pongo los ajustes, no tengo que estar pensando si hay una variación de activo. A veces uno lo da para poder entender conceptualmente lo que pensó el legislador. Pero ajuste positivo son 6 y ajuste negativo son 3. Nada más que eso. Entonces yo tendría que ver si lo que estoy sacando de la empresa concuerda con alguno de los 6 puntos que marca quién, el legislador, o si lo que ingresa a la empresa está dentro de los 3 puntos que marca el legislador. Si no está, no hay ni ajuste positivo ni ajuste negativo. A lo mejor el primero, que es el de los retiros o las disposiciones de fondos, genera un análisis distinto, pero lo demás, compré un bien de uso, está fecha de cierre, ajuste positivo. Compré acciones, está fecha de cierre, ajuste positivo. Compré fondos comunes de inversión y guarda acá, está el cierre y a lo mejor no está. Puede ser, y esto se puede dar con los fondos comunes de inversión. Los bienes de uso es muy raro que uno compre y venda en el ejercicio el mismo bien, pero un fondo común de inversión yo lo puedo haber hecho en agosto, ¿es así o no? Y haberlo vendido lo pongo en agosto, lo vendí en octubre. Cuando llego al cierre, ¿la compra de ese fondo genera un ajuste positivo? La respuesta es no, porque es a condición que esté a fecha de cierre de ejercicio. Y este no está. Y usted me dice, pero compraste otro. Un minuto. Si compré otro, el que compré nuevo y lo tengo al cierre, genera un ajuste positivo desde el momento de la compra a la fecha de cierre de ejercicio. Dicho de otra manera, ¿qué debería hacer? Fijarme cuáles tengo al cierre. ¿Es así? Si los compré durante el ejercicio, generan ¿qué? Ajuste positivo. Porque podría ser que tenga uno al cierre que tenía que al inicio. Entonces me paro al cierre, me fijo si hubo compras de los que tengo, si los compré durante el ejercicio y los actualizo a fecha de cierre. Ahí vamos. Dame, Patri. No me paso, ¿no? No, tenemos 10 minutos. Dale. Decime vos. Toma. Decime vos la pregunta. Esta pregunta es referida a los coeficientes de actualización. Para un bien adquirido en mayo del 85, se actualiza hasta abril del 92. Pregunta, ¿no debe sumarse la actualización de enero 18 a enero 19? No, a ver. Hola. A ver si era el micrófono. Digo esto. Desde el 1 de enero de 2018
se actualizan los bienes incorporados a partir de ese momento. Y yo lo compré, y la respuesta está dentro de la pregunta, dice, lo compré en el año 80. Entonces, ¿es incorporado a partir del 1 de enero del 2018? La respuesta es no. Y lo mismo para las amortizaciones. Yo tengo un bien del 80 y lo tengo afectado hoy. ¿Cómo calculo la amortización? El 2% de la parte de edificio, nada más. Y lo actualizo hasta abril del 92. Ahí vamos. Ahora, ahí murió, no, ahí esa es la amortización. Pero si lo compré a partir del 1 de enero del 2018, actualizo desde la fecha de compra a fecha de cierre de ejercicio. ¿Está? Entonces, no es que sumo hasta abril del 92 y después sumo desde el 1 de enero del 2018. Actualizo hasta abril del 92 o, si fue incorporado, a partir del 1 de enero del 2018. ¿Qué? Los resultados no asignados se analizan teniendo en cuenta el estado de evolución del patrimonio neto contable y en base a eso se determinan los dividendos. Sí. Yo insistí que está hablando por la presunción de dividendos, ¿no? Sí. Siempre se analiza con el estado de resultados contable y el estado de resultados contable, si está la norma contable ajustada por inflación, que se debe ajustar por inflación, es el balance contable ajustado por inflación. No hay otro. No hay varios balances contables. Muchas veces, pero es histórico. No. El balance contable ajustado por inflación. Ese es el que voy a tomar. Sí, ahí la pregunta es sí, el que está en el estado de evolución del patrimonio neto contable ajustado por inflación. Y otra pregunta relacionada, dice, la Inspección de Justicia no permite dejar resultados acumulados del ejercicio anterior sin distribuir. Sí, cuando hablamos de resultados no asignados, es la suma de los resultados no asignados más las reservas creadas con resultados. Por lo tanto, vieron que la Inspección de Justicia no permite, mucho que hacen una reserva para futuras inversiones facultativas, etcétera, etcétera. Bueno, lo que para analizar si hay distribución es la suma de esa reserva más reserva facultativa y si hay una para inversiones de bienes de uso, o si hay, no sé, vieron que ponen muchos textos para la suma de todas esas reservas que hayan sido constituidas con resultados no asignados. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Un accionista retira dinero durante el ejercicio, luego la asamblea aprueba distribución de dividendos. ¿Qué se toma? ¿Desde el mes de cada retiro o desde la aprobación de la asamblea y acreditación en la cuenta? No, ahí hay una presunción. Esto es un tema, si yo me lo llevo, a ver, estoy diciendo, o por lo que yo entiendo, retiró y comparó con los resultados no asignados al inicio y había fondos, por lo tanto, se presume que lo que está retirando que es un dividendo. Desde el punto de vista práctico, lo que debería hacer la empresa es retener el 7%. Es más profundo un análisis. Pues yo estoy diciendo, supónganse que no hay ganancia considerada de ejercicios anteriores, me encantaría algún día tocar ese tema específico de los dividendos. Yo estoy simplificando ahora, porque estamos hablando de ¿qué? Del ajuste por inflación. Entonces, supongamos que la empresa tenga resultados no asignados contables al inicio. Ahí va, y las utilidades que se está llevando son las generadas a partir del 1 de enero del 2018. Entonces, retira dinero el accionista, la ley presume que es un dividendo. Mucha gente me dice, pero ¿y si después la sociedad le aprueba el dividendo? Cuando lo aprueba, yo ya lo traté como dividendo. ¿Es así o no? Cuando aprueba el dividendo, no es que voy a pagar 2 veces. Porque ustedes tengan en claro esto. La ley presume que es dividendo. Me retienen el 7 como accionista, ¿y yo qué tengo que hacer? Eso, ponerlo en mi declaración jurada de imposición cedular 90.3. Eso tiene el tratamiento de ¿qué? De dividendo. Lo voy a poner como dividendo, aplico el 7 y resto el 7 que me retuvo ¿quién? La sociedad. Así funciona. Ahí va. Ahora, todo esto que el legislador presumió como dividendo, después me lo aprueban como dividendo, ¿tengo que pagar otra vez? No. ¿Qué podría pasar? Que yo tenga una presunción de dividendo por 150.000 y la sociedad me apruebe por 200. Hay 150 que yo ya lo traté como dividendo. Los otros 50 van a ser dividendo. Cuando me paga esa diferencia me tiene que retener. Solo por los 50, ¿cuánto? El 7%. Ahí vamos. No sé si esa era la pregunta, ¿no? ¿Sí? Sí. Y hay unas preguntas más del 7% que quedaron, digamos, respondidas. Director accionista presta a la sociedad dinero que no, si presta, se cuidado. toma
mediante un mutuo y devenga intereses. No, no. ¿Esto genera ajuste? No, si hay un préstamo, es una operación realizada como ¿qué? Como entre partes independientes. Si el director me presta plata, para mí eso que va a ser un pasivo. Ahí va, un pasivo ¿cómo? Computable. Porque es un préstamo como si me hubiera prestado cualquier tercero. Eso va a ser un pasivo computable. Y el interés, un interés deducible. Salvo que sea accionista y entre en el 81, la vinculación, etcétera, etcétera. Pero en principio, para contestar esta pregunta, el pasivo es pasivo computable. No entra en el análisis que hicimos hoy. ¿Desde qué fechas de balance es obligatorio el ajuste por inflación impositivo nuevo? Espera. ¿Cómo? ¿Desde qué fechas es obligatorio el ajuste por inflación impositivo? Es para los de balance, no sé si decir así, es para... Ustedes saben que para la vigencia de la norma es a partir de ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018. Ahí vamos. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Ubicarme al cierre de ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018. El primer cierre, si no hay ejercicios irregulares, ¿cuál es? 31 de diciembre del 2018. ¿Y ahí qué tengo que hacer? Mirar para atrás si en los últimos 12 meses la inflación superó el 55%, tengo que aplicar ¿qué? Ajuste por inflación. ¿Eso estamos de acuerdo? Al 31 de diciembre del 2018 no había superado el año el 55%. Por lo tanto, no se aplicó. El primer ejercicio que superó el 55% es, ahí lo tienen, abril del 2019. Por lo tanto, para abril del 2000, el ejercicio cerrado en abril del 2019, como la inflación fue 55,80, ese ejercicio tiene que practicar ajuste por inflación. Y después se dio la situación. Mayo superior el 55. Los que cierran en mayo tienen que aplicar. Junio superó el 55. Y julio y agosto 54,39 y 54,48. Si vamos a la ley, esos están fuera de la norma, no tendrían que aplicar ajuste por inflación. Ahí va. Por supuesto, ¿cómo va a terminar esto? El que tenga más pasivo que activo, tener más pasivo que activo me va a generar ganancia por exposición a la inflación. Es como haberse sacado el Kini, va a festejar y no va a hacer nada. Pero el que está con una pérdida significativa por exposición a la inflación, a lo mejor eso lo discute. Porque en 54, 39 y 55, bueno, es una cosa para pensar. Yo no digo nada ni aconsejo porque están escuchando lo de la DGI. Sí. Para el ajuste por inflación impositivo se parte del balance contable histórico o ajustado. No. Se parte el balance, por supuesto, según donde esté parado. Porque si a lo mejor siempre se parte del balance contable. Ahí va. Si la norma al inicio del ejercicio era que a ese momento tenía que tener el balance ajustado por inflación, parto del balance ajustado por inflación. No se preocupen, no tiene ninguna incidencia eso, porque la realidad, si ustedes analizan, ¿qué hago? Saco todos los activos no computables. Por lo tanto, saco todo. ¿Qué me van a quedar? Siempre digo lo mismo yo. Si yo al activo contable le saco los 16 puntos que marca la ley de activo no computable, saben que me queda nada, 5 cosas. Me queda la disponibilidad, los créditos, los plazos fijos, los títulos públicos y los bienes de cambio. Nada más que eso. Hubiera sido más fácil agarrar estos 5, bueno, pero está así legislado, saca 16 conceptos. Por lo tanto, parta del contable ajustado por inflación y le empiezo a sacar los bienes de uso, siempre a qué valores, a valores contables. ¿Qué me va a quedar como activo computable? La disponibilidad de los créditos, los títulos públicos, los bienes de cambio, los plazos fijos. Y ahí me fijo que si están correctamente evaluados, de acuerdo a las normas impositivas, y ya tengo el activo computable impositivo. No sé si se contesta. En el ajuste por inflación, los fondos comunes de inversión adquiridos y rescatados en el mismo ejercicio, ¿cómo se computan? No, el fondo común de inversión tomo, cuando lo rescato, tengo el valor del rescate, menos lo que invertí, la ganancia o pérdida, por haber tenido, por el resultado, por la venta de un fondo común de inversión. Así funciona. Precio de venta menos valor invertido. Esa diferencia es ganancia o pérdida. Lo que yo estoy diciendo, que eso no va a ser un ajuste positivo en el ajuste por inflación, justamente porque está diciendo que lo vendió durante el ejercicio.
Entonces, en el ajuste por inflación eso es neutro. Sí tengo un resultado por la venta del título. Una empresa exportadora tiene una cuenta corriente bancaria en el exterior donde cobra las exportaciones. No, esa cuenta, perdóname, Patria, esa cuenta está vinculada a ganancia de fuente argentina. Eso no es lo que dice el punto 8. No. Una inversión, una colocación en el exterior. Esa es una cuenta. Mucha gente tiene una cuenta corriente en el exterior. Y ahí le pagan desde el exterior y a lo mejor él paga compra y paga al exterior y vende y le depositan en esa cuenta. Esa cuenta es una cuenta corriente que está afectada a resultados porque la exportación que es ganancia de fuente argentina. Por lo tanto, ese no es el caso del punto 8 del ajuste por inflación. En el ajuste por inflación estático, ¿los bienes de cambio los debo tomar según método FIFO? No. ¿Y cómo? No. ¿Computable? Como computable, sí. Los bienes de cambio son activo computable. Lo tengo que tomar al valor impositivo. Entonces me paro al cierre y digo, ¿hubo compras en los 2 últimos meses? Las normas del artículo 52. Si hubo compra va al valor de última compra. Ahí va. Si no hubo compra, miren esto, me tengo que retrotraer a la última compra. Y la ley que dice, actualizado, la última compra a fecha de cierre. Para el artículo 52 no hay actualización, porque no está dentro del segundo párrafo del artículo 89. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer para evaluar bienes de cambio? Me fijo si hubo compras en los últimos 2 meses. Si hubo compra, a valor de última compra. Y si no hubo compra en los 2 últimos meses, ¿qué tengo que hacer? Buscar la última compra realizada en el ejercicio. Ese es el valor que van a quedar mis inventarios. Y si no hubo compras en todo el periodo, quedan valuados a valor del inventario inicial. Y cierro con esto, espera, porque si no, no va a quedar tiempo para Carolina. Los bienes de cambio parece irracional. ¿Por qué los bienes de cambio son activos computables? Porque todos me dicen, la plata lo entiendo. Un plazo fijo, entiendo por qué es activo. ¿Y los bienes de cambio? Pues los bienes de cambio, si yo vendiera camiones, ¿cuál es la diferencia entre tener un camión de bien de uso y un camión bien de cambio? Está protegido, ahí va, pero miren esto. Por favor, imaginariamente, vamos a calcular el resultado por la venta de bienes de cambio. ¿Cómo hacemos nosotros? Ventas menos el resultado bruto, estoy hablando. Ventas menos costo. Ventas menos inventario inicial, más compras, menos inventario final. Yo saco los signos, los paréntesis y me queda ventas menos inventario inicial. Ahí va. Menos compras, más que inventario final. Y entonces, por favor, esto. El inventario inicial, ¿cómo está? Restando. Y el inventario final, ¿cómo está? Sumando. Esto me da el resultado bruto de una operación, de cualquier actividad comercial o industrial. ¿Estamos? Vieron que el inventario final suma a los efectos de determinar ¿qué? El resultado. Habrán escuchado alguna vez que dice, baja un poquito el inventario, porque... No. Baja un poquito el inventario, porque bajar el inventario significa bajar ¿qué? Bajo un peso, como está sumando, bajo un peso de inventario final, bajo un peso de resultado o no. Bueno, lo saben eso. Bueno, pero no dispersemos. Matemática. Un minuto. Entonces, vamos a la fórmula con un criterio racional. Las ventas, estoy hablando para pagar los impuestos, las ventas están a valores históricos. Las ventas son la suma de enero más febrero más marzo. ¿Todo de acuerdo? El inventario inicial está a valores del cierre del ejercicio anterior. ¿Es así o no? Las compras, ¿cómo están? La suma de las compras de todos los meses. Y el inventario final, ¿cómo está evaluado? A valores de cierre de ejercicio. ¿Eso estamos de acuerdo? Un disparate. Todo mezclado, nada homogéneo. Ahora digo esto. Inventario inicial, 1 millón de pesos. ¿Cómo evalué el inventario inicial? Me paré al cierre, porque este inventario inicial, ¿qué es? Final. ¿Cómo evalué este inventario? Me fijé si hubo compra en los 2 últimos meses. Hubo compras. Y el producto, 1 millón de pesos, dejé 1 millón de pesos. ¿Ahí estamos de acuerdo? Llega el cierre del ejercicio. Me fijo si en los 2 últimos meses hubo compra. Pero la inflación fue el 30% y el bien aumentó, ¿cuánto? 300.000 pesos. Entonces, ¿el inventario final cuánto es? 1.300.000 pesos. ¿Eso estamos de acuerdo? ¿Saben qué es el mismo camión? Fui comprando, vendiendo, y me quedó el mismo camión. Celeste y blanco, el mismo camión. Lo tengo al inicio, lo tengo al cierre. ¿Cuál es el tema? Que al inicio lo tengo 1 millón
y al cierre lo tengo ¿a cuánto? A 1.000.000. Entonces, menos 1.000.000 más 1.300.000, tengo una ganancia por tener el camión ¿de cuánto? De 300.000 pesos. La verdad que eso es una injusticia. Pues si tengo el mismo camión, eso no es resultado por tenencia. Estoy pagando por un resultado ¿qué? Inflacionario. Ahí está, un minutito. Este inventario inicial de millón, ¿no es activo computable? Cuando haga el ajuste por inflación, ¿no voy a partir del balance al inicio? ¿Y qué voy a tener ahí arriba? El 1.000.000 de pesos como activo ¿qué? Computable. El activo computable que genera es como tener plata, genera pérdida por exposición a la inflación. Tomo eso como activo computable, si la inflación fue el 30%, la pérdida que me va a dar el estático es de 1.000.000, actualizado 1.300.000, menos 1.000.000 me va a dar una pérdida de ¿cuánto? De 300. Entonces voy a tener, por un lado, una ganancia de ¿qué? De 300 y una pérdida de ajuste por inflación ¿de cuánto? De 300. ¿Cómo queda eso? Neutralizado. Eso es el fundamento de por qué los bienes de cambio se toman como activo computable. Un minuto. Comparto que si el camión aumentó más del 30%, voy a tener en lugar de 1.300.000, 1.350.000. El ajuste por inflación contempla hasta 1.000.000. Bueno, los otros 50 es porque el camión aumentó por encima ¿de qué? De la inflación. Y eso es resultado por tenencia, y en la ley de impuesto a la ganancia, los resultados por tenencia están grabados siempre, salvo que sea un vientre, una cosa muy particular, una explotación agropecuaria, todos los resultados por tenencia están grabados por el impuesto. Bien, cierro acá, pues si no estoy absorbiendo el tiempo de Carolina y no quiero hacer ese abuso. Muchas gracias. Caro. Bueno. Buenos días todavía, buenas tardes. Bueno, agradezco a Gustavo Díez por haberme convocado para este ciclo. Vamos a hablar de algunos casos, bueno, hay un éxodo. Vamos a hablar de algunos casos de jurisprudencia de actualidad. Que son importantes, sí. Para mí son muy importantes. No sé por qué cuando llega la jurisprudencia es como, pero nos ayuda para... Vamos a cambiar, vamos a dar jurisprudencia antes. No, sí, como Patricia toma lo parcialito, a mitad del curso. Lo toma temprano, no viene nadie, y lo toma tarde, se van todos. Bueno, vamos a ver el... Bueno, vamos a arrancar. La idea es ver algunos casos que en realidad se presentan en la vida práctica o en el quehacer cotidiano. El primero es Sinconar, que es una situación que se puede presentar con bastante frecuencia, que es la presentación de rectificativas a instancias de la inspección. Entonces, el contribuyente rectifica y más adelante, al tiempo, llega el sumario y le aplican la multa del artículo 45. Bueno, podría ser 46, en este caso que estoy trayendo es del 45. Y es una infracción cometida antes de la reforma de la ley 27430 y la resolución también dictada antes de la reforma, que como sabemos trajo modificaciones en materia de sanciones. Entonces, el contribuyente apela al Tribunal Fiscal, el Tribunal Fiscal confirma la multa y cuando llega el contribuyente apela a la Cámara y ¿qué plantea? Plantea que la reforma de la ley 27430 en realidad tiene reducciones que lo benefician y entonces pide que se aplique la reforma de la ley 27430 porque es más beneficiosa para él. Acá voy a hacer algunos comentarios antes de pasar al análisis del caso de cómo se aplica ley penal más benigna y qué quiere decir esto. Es teniendo en cuenta que las sanciones tributarias tienen naturaleza penal, este principio de ley penal más benigna está contenido en el artículo 2 del Código Penal y que dice que si entre la ley vigente al momento de la comisión del delito, en nuestro caso de la comisión de la infracción, y cualquier momento posterior hay una modificación en la ley que beneficia, en nuestro caso, al contribuyente, se debe aplicar siempre la más benigna. Y esto, a partir de la reforma constitucional, no solo es una garantía legal, sino que pasó a ser una garantía constitucional.
y por la incorporación en los pactos, ¿no es cierto? Esto, además, hay que tener presente que esto de ley penal, este principio de ley penal más benigna, aunque el contribuyente no lo hubiera pedido, igualmente el juez lo tiene que declarar de oficio, o sea, aunque no hubiera habido petición de parte. Y otra cuestión importante para tener en cuenta de ley penal más benigna es que la comparación se debe hacer entre las dos normas en forma completa, es decir, no puedo tomar artículos de una ley y artículos de otra ley y construir mi propia ley, porque entonces el juez se estaría convirtiendo en legislador. Yo tengo que hacer la comparación de los textos completos. Entonces, una vez que termino esa comparación, ahí puedo ver cuál era la más beneficiosa. Entonces, en el caso, ahí yo les hice un pequeño cuadrito para que sea más sencillo de visualizar antes y después de la reforma. Antes de la reforma, la multa era del 45%, sabíamos que estaba entre el 50% y el 100%, y que había 3 tramos de reducción de la multa. Depende en qué momento uno aceptara el ajuste o la pretensión. Había 3 momentos diferentes. Entonces dice, bueno, si rectifica antes de la vista, se reduce a 1/3 del mínimo legal. Si se acepta después de la vista, ahí yo para simplificar puse después de la vista, pero es dentro de los primeros 15 días de la vista, a 2/3 del mínimo legal, y después de la determinación al mínimo. Y después de la reforma cambia todo el sistema y no solo cambia el quantum de la multa, que en vez de 50 al 100 pasa a ser el 100%, sino que en vez de haber 3 tramos de reducción, ya hay 5 tramos de reducción, y una de las cuestiones más importantes que se incorpora es que si se rectifica antes de la orden de intervención, queda eximido de sanción. Ahí también en la vista son dentro de los 15 días. Bueno, para todo esto, como sabemos, se requiere no ser reincidente, ¿no es cierto?, para que operen todas estas reducciones. Entonces, el contribuyente que pretendía aplicar las reducciones después de la reforma, pero con el quantum de antes de la reforma. Y eso no se puede, eso es, conforme a la doctrina de la Corte que vimos antes, lo que la Cámara rechaza. Y vamos a ver en la filmena siguiente que la Cámara entonces hace la comparación y dice, antes de la reforma era 1/3 del mínimo legal. El mínimo legal era el 50%. Entonces la multa era del 16,66. Después de la reforma, teniendo en cuenta que no se puede hacer esta mezcla, es el 25% del importe fijo, porque ahora ya es el 100%, no hay graduación, da el 25%. Entonces, ¿qué concluye? Bueno, entre el 16,66 y el 25 es más beneficioso el 16,66, que es la situación antes de la reforma. Y una cosa que hay que tener presente es que en este caso la resolución, yo anticipé, había sido dictada antes de la modificación. Pero si la resolución fuera dictada después, también se puede aplicar ley penal más benigna, porque el tema es, las normas que hay que comparar son la de la comisión de la infracción y las posteriores. Esas son las 2 normas, independientemente de cuándo se dicte la resolución. Entonces, podría haber estado dictada después y también puedo hacer uso de este principio. Y también tener presente que la exhibición, por ejemplo, que se incorporó a partir de la reforma, yo la podría usar con relación a infracciones cometidas con anterioridad. También podría hacer uso de ley penal más benigna. No es el caso este que estoy trayendo, pero podría hacer uso. Bueno, en este antecedente, además, lo que dice la Cámara es que no se aplica la instrucción porque el contribuyente que quería ampararse en la exhibición de sanciones por originales presentadas antes de la vista, y en este caso le dice, no, eran rectificativas, no originales, así que la instrucción 6 del 2007, que tanto muchas veces se utiliza, tampoco era aplicable. Eso independientemente de que el valor de las instrucciones son en principio válidas o obligatorias para los funcionarios, pero sabemos que la jurisprudencia señala que en realidad
el funcionario, para apartarse de la instrucción, tiene que justificar ese apartamiento, si no se afecta a la seguridad jurídica y puede ser que el acto que se dicte sea arbitrario, ¿no es cierto? Bueno, el siguiente caso es otra cuestión que también puede presentarse, que es de suspensión de quit. Como sabemos, está vigente la resolución 3832, que establece los estados administrativos de la quit, y esto ha sido tema en diversos congresos, porque el problema principal es que no se dicta acto administrativo. En realidad se suspende la quit, afectando el derecho de defensa, y una vez que está la quit inhabilitada, tiene que el contribuyente intentar rehabilitarla. Entonces, bueno, este es el principal problema que se plantea con relación a esta resolución. También, a partir de la reforma, se incorporó este artículo 35, inciso H, que también fue duramente criticado por la doctrina, porque le da facultades a la AFIP para dictar medidas preventivas, nuevamente afectando el derecho de defensa, sobre todo en casos, o lo que dice la norma, es en casos para evitar maniobras de evasión, y entonces se habilita a suspender la quit también sin el debido proceso y sin acto administrativo. Bueno, en este caso, ¿qué pasó? Pasa esto que les estoy diciendo, le inhabilitan la quit al contribuyente. ¿Por qué? Porque lo incluyen en la base de contribuyentes no confiables. Entonces el contribuyente hace las presentaciones, presenta varias veces a fin de que le rehabiliten la quit, porque tengan en cuenta que, como todos sabemos, el hecho de tener la quit inhabilitada prácticamente impide ejercer. Prácticamente no, impide ejercer la actividad. Entonces hace varias presentaciones y la AFIP no hace lugar, no se la rehabilitan. Entonces va a la justicia y la Cámara tiene en cuenta, otorga la medida cautelar y ordena rehabilitarla. Y lo que tiene en cuenta la Cámara es que en el artículo 35, inciso H, más allá de los cuestionamientos que podamos tener sobre las facultades que se le otorgan a la AFIP, el punto es que el 35, inciso H, lo que dice es que cuando se hace el reclamo en materia de inhabilitación de quit, ese reclamo tiene efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir? Que no lo puede poner en práctica la inhabilitación, sino que tiene que resolver y dictar el acto administrativo. Entonces lo que dice es, el contribuyente hizo el reclamo y no se expidió la AFIP. Entonces violó lo que dice el 35H y constituyó una vía de hecho. ¿Por qué? Porque le inhabilitó la quit estando pendiente un recurso que tenía efecto suspensivo de acuerdo a lo que dice la ley. Bueno, entonces otorga la medida cautelar y ordena rehabilitar la quit. Y en el precedente también se hace especial hincapié en la importancia que tiene la quit, que es lo que yo decía antes, que sin quit no se puede hacer nada. En realidad no se puede ejercer la actividad. Bueno, el siguiente caso es de un director de una sociedad. Le hacen la determinación de oficio a la sociedad, no apela a la sociedad, queda firme, se cumple el plazo para pagar la intimación que daba la determinación de oficio a la sociedad, y entonces le atribuyen responsabilidad solidaria al director. En este caso, el director que dice, bueno, yo estuve solamente un mes en el cargo, me quieren atribuir más responsabilidad solidaria por más periodos, pero yo estuve un mes. El tema es la prueba que presenta para decir que estuvo solamente un mes. Presenta un acta de asamblea, pero ¿qué pasa? Esa acta de asamblea no tenía fecha cierta, sino que presenta una fotocopia certificada de 4 años después o más. Y además, el Tribunal Fiscal tiene en cuenta que el artículo 60 de la Ley de Sociedades lo que dice es que toda designación y renuncia, me hacen sí,
todos lo conocemos, de autoridades, de administradores, tiene que inscribirse en los registros correspondientes. Y si no se inscribe, eso torna operativa la cláusula del artículo 12 que dice que entonces son inoponibles ante terceros. Y entonces, teniendo en cuenta todas estas circunstancias, no admite la defensa del director, que en realidad decía, yo estuve solamente un mes, no me pueden imputar un periodo más largo. Entonces, se rechaza la defensa del director. El siguiente es un caso que históricamente uno hubiera dicho, esto no puede resultar admisible, y sin embargo ya hay varios antecedentes que lo admiten. Es de impuesto al valor agregado. En este caso se trata de una sociedad que computa créditos fiscales y percepciones que no estaban a nombre de ella, estaban a nombre de la antecesora. Entonces vienen las facturas y si era una sociedad de hecho que había continuado con la actividad y recibe todas las facturas, pero no estaban a nombre de ella, estaban a nombre de la entidad que hacía antes la actividad. Entonces viene la AFIP y dice, no, las facturas tienen que estar a nombre de la sociedad porque lo exige el artículo 12 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado. Bueno, la sociedad argumenta que no, que bueno, que no están a nombre de ella, pero que en realidad continuó con la actividad. Y el Tribunal Fiscal hace un análisis, por eso es tan importante el tema de la prueba. Hace un análisis de la prueba que presenta el contribuyente para defender que en realidad las compras eran de la continuadora. Y tiene en cuenta varios aspectos. Había habido una denuncia penal, entonces tiene en cuenta la prueba que se produjo en sede penal. Y una es que en realidad la antecesora no había computado esos créditos, con lo cual no había doble cómputo. Que dos de los socios de la antecesora coincidían con la continuadora. Tiene en cuenta que la antecesora se había dado de baja también en el impuesto. Y tiene en cuenta también que todas las compras habían sido pagadas de las cuentas bancarias de la continuadora y que toda la mercadería era recibida en la planta de la continuadora. Entonces, en función de toda esta prueba producida, el Tribunal Fiscal admite excepcionalmente, dice, excepcionalmente, ¿por qué? Porque no se encontraba cumplido el requisito, el cómputo del crédito fiscal. En disidencia, la vocal Gómez lo que dice es, no, esto violaría el principio de legalidad porque la ley exige que el impuesto esté facturado al comprador y acá no se está cumpliendo. Pero bueno, de todos modos, se admite el cómputo del crédito fiscal. Ahí les puse otros antecedentes que también se admitieron, un poco con esto que yo les decía antes, que sí se admiten algunos supuestos, cosa que antes podía ser impensada. El último es el caso de un monotributista que lo excluyen retroactivamente y claro, no tenía las facturas discriminadas de las compras anteriores. Y sin embargo, en la causa Rizzo se admite el cómputo del crédito fiscal para este monotributista a pesar de que las compras no estaban con el IVA discriminado. Bueno, y por último, una causa que se trata de prescripción de multas. Como sabemos, la prescripción de multas es de 5 años, contados a partir del 1 de enero siguiente a la comisión de la infracción. Y en este caso, lo que se discute es la suspensión general por 1 año que estableció el artículo 44 de la Ley 26.476, que todos deben conocer. Lo que dice el contribuyente es, cuando yo cometí la infracción, esta suspensión no estaba. Entonces, como cuando se cometió la infracción no estaba, una modificación posterior que agrave mi situación va en contra del principio de irretroactividad de la ley penal y entonces no es posible aplicarlo. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿esto implica una aplicación retroactiva de la ley penal? La mayoría del Tribunal Fiscal rechaza porque dice que es una norma procesal que entra inmediatamente en vigencia y que es un derecho en expectativa. Sin embargo, Magallón en disidencia dice que es inaplicable porque la prescripción
forma parte del concepto de ley penal, que en realidad esta doctrina la recoge de la Corte. En la causa Miraz se trató un caso igual y no se admitió la aplicación retroactiva de esta suspensión. Se trataba de un decreto ley dictado con posterioridad a la comisión de la infracción y, sin embargo, en este caso la Corte no admitió la aplicación retroactiva de la suspensión. Este mismo criterio, ahí hay 2 antecedentes de Cámara que tampoco admitieron la aplicación retroactiva, así que esperemos que en el futuro las apelaciones, seguramente el contribuyente va a apelar, y que en los próximos pronunciamientos se recoja la doctrina de la Corte, que por otra parte es la doctrina que en materia penal no tiene dudas, no presenta dudas. Inclusive la prescripción en materia penal está regulada en el Código Penal, así que hay unanimidad en considerar que no es procesal y que es material, y que por lo tanto cualquier modificación posterior de la prescripción forma parte del concepto de ley penal y no se puede aplicar en forma retroactiva. Bueno, esto es todo por hoy. Gracias, Carlos. A ver, no. Contestamos algunas preguntas que nos llegaron, ¿les parece bien? Sobre todo el libro digital. A ver. Sí. 2 minutos más y nos vamos. Bueno, llegaron unas también de devolución del IVA, 3, vamos a contestarlas. Para la presentación de diciembre de 2019, entonces, ¿se podrán incluir facturas desde enero de 2018 a julio de 2019? No, en realidad se pueden incluir hasta junio de 2019, claro. ¿Sí? Porque es cómputo junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. O sea, tiene que estar esa factura de junio en el saldo técnico de noviembre. Ya facturas de julio no se van a poder solicitar en diciembre. ¿Se pueden pedir que son desde enero? Sí, pero ojo que hay que hacer una anticuación del saldo técnico, porque puede ser que a noviembre de 2019 haya un saldo técnico, pero que en algún momento haya bajado ese saldo técnico porque se consumió con débito y se volvió a generar saldo técnico. Con lo cual hay que hacer una anticuación desde el año 2018 para ver que se haya mantenido ese crédito fiscal dentro del saldo técnico. Si me devuelvan el crédito fiscal en cuentas tributarias, pero cada mes genero débito fiscal, entiendo que se está generando una declaración jurada que arroja saldo a pagar. ¿Puedo pedir la acreditación? Bueno, en realidad el objetivo del régimen es pedir la devolución, no compensación contra otras deudas. Pero como la norma dice que cuando voy a pedir la devolución, si hay deudas líquidas y exigibles, puedo compensarlas, bueno, si no pido la devolución, me queda ese saldo en cuentas tributarias que puedo pedir la devolución. Y después se generan declaraciones juradas de IVA a pagar. Como si son deudas exigibles, o sea que están vencidas, podría pedir la compensación. No entendí el cuadro de la Filmina 27 que dice DFE vigente. Ahí la AFIP chequea que esté el domicilio fiscal electrónico vigente al momento de pedir la devolución a la cuenta corriente, a la CBU. Y después, en los sectores agropecuarios, ¿las maquinarias y equipos de siembra pueden ser considerados para su solicitud? Sobre todo si es una actividad que vende a la alícuota del 10,5 y sus compras son en gran parte al 21. Sí, porque es un bien de uso. Ahora, hay que tener mucho cuidado acá porque si las ventas son al 10,5 y las compras al 21, en los 60 periodos fiscales siguientes hay que aplicar, ¿se acuerdan la diferencia entre débito y crédito? Y quizás si tiene ventas al 10,5 y compras al 21, sí. No aplican las retenciones para ese. Sí, pero para la aplicación débito menos crédito no tienen relación con las retenciones. Claro. Primer párrafo. Se analiza el primer párrafo. Sí. O sea, no se analiza en esto las retenciones y percepciones. Entonces, si las ventas, el débito fiscal es menor al crédito siempre, supongamos, sí, no hay que pedirlo, porque si no, después de 60 periodos va a haber que devolverlo con intereses y eventual multa que quiera el fisco aplicar. Y después del libro de IVA digital. ¿Se sigue obligando al contribuyente a tener los libros IVA compras e IVA ventas en forma de libro impreso? Bueno, a los fines de la AFIP no. ¿Sí? No se va a solicitar. Lo que hay que ver es otras normas. Por ejemplo, ingresos brutos. ¿Pide la registración de un libro ventas impreso?
Va a haber que llevarlo, si la normativa local lo pide. Sociedades llevan subdiario rubricado para no registrar detalladamente en el libro diario. Sí, bueno, van a tener que llevar los dos registros. Le hemos dicho a la AFIP si es posible que haga alguna especie de acuerdo con el Ministerio de Modernización para que las SAS, por ejemplo, que ya llevan libro digital, puedan usar este libro digital que es el mismo. Pero bueno, eso nos dijeron que habría que plantearlo al Ministerio de Modernización. En el caso de ventas grabadas, esto entiendo que es para la entrada en vigencia del libro, ¿se toman los montos netos o totales con IVA? Bueno, ahí la AFIP nos dijo que se toman los netos más IVA, sin percepciones, a los efectos de considerar los montos. ¿Qué pasa con los que tienen controlador fiscal de vieja tecnología? ¿Cuándo entran al sistema? Bueno, no hay nada que tenga que ver con esto. Si es responsable inscripto, hay que tomar las ventas del 2018. No interesa si es por controlador fiscal, si es por factura electrónica, a los efectos de entrar en el cronograma. No me queda claro si con la resolución 4597 el CITI, que sería el régimen de compras y ventas, hay que presentarlo un día antes al de presentación del IVA. Sí, la norma ahora dice que el régimen de compras y ventas, para quienes estén obligados, hay que presentarlo un día antes del vencimiento de la declaración jurada de IVA. Hasta que entra en el régimen. Una vez que entra, ya queda liberado de esa presentación. Si se puede importar el compras y ventas con el mismo archivo de importación que se usaba en compras y ventas CITI. Sí, esto se puede. O sea, es el mismo archivo para importar. Y una cuestión importante que quizás es bueno remarcar de nuevo es una de las preocupaciones del libro IVA digital era si había que hacer una conciliación antes de presentarlo entre la contabilidad de la empresa y la información que tiene la AFIP, ¿sí? O sea, ver todas las compras que dice la AFIP que hay versus las compras de la empresa. Ahí uno podría optar por no aceptar ningún comprobante de la AFIP e importar el archivo que hoy presenta la empresa, el régimen de compras y ventas, la parte de compras. Entonces no tiene obligación de hacer la conciliación antes de presentar el libro. Obviamente es buena hacer la conciliación, pero dependerá de la capacidad administrativa de la empresa para detectar facturas que corresponden y no se computó porque no las localizaron, buscarlas, etc. Pero digamos, esa preocupación hay que dejarla de lado porque uno puede importar toda la información de la parte de compras. ¿Cuándo va a estar disponible el servicio Portal IVA? Y el mes próximo. ¿Cuál va a ser el procedimiento con los contribuyentes que son masivos a consumidor final y utilizan controlador fiscal o impresora fiscal? La última. Hay en el portal, de IVA, del libro IVA, hay unos archivos y uno es el manual del desarrollador, que es recomendable entrar a verlo, porque esto no está en la resolución, pero sí en ese manual. Entonces acá dice que uno hace un registro total diario de las facturas de compras, excepto que haya que identificar al comprador, ¿no? Cuando emite en forma a consumidor final. Ahí, si hay que identificarlo de acuerdo a las normas de facturación, hay que detallarla una por una. Y si es controlador fiscal, si son tickets, digamos, dice que los tickets se registran también por globales diarios. Así que bueno, esas son las consultas. Bueno, cerramos acá. Les recuerdo, la próxima reunión, 13 de noviembre, vamos a empezar a 9 en punto, como vamos a tratar de que sea habitual. Muchas gracias por la presencia de los que nos está viendo de streaming. Hay que retener, porque el 400.000 tenía saldo.